¿Por qué muchos discípulos dejaron de seguir al Señor Jesús? ¿Sabías que hay cristianos que no creen en Cristo? ¿Por qué Judas Iscariote y Pedro fueron identificados con Satanás? ¿Qué es fe? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, sino que el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Estudio del Evangelio del apóstol Juan. El Padre viviente. En el original griego dice literalmente el que vive. También puede traducirse como Padre de vida. Como Dios viviente se refirieron de Dios Agar, Josué, David, Ezequías, Jeremías, Darío, Oseas, los discípulos de Jesús, Caifás y Pablo. Era una manera común en Israel de nombrar a Dios con el fin de contraponerlo a las inertes imágenes de los dioses falsos. Y en este caso hay también una intención de relacionarlo con el tema del pan de vida. Yo vivo por el Padre. También puede leerse como vivo a través del Padre, por medio del Padre o gracias al Padre, indicando que Dios Padre es la causa primera de todo. Que el Señor Jesús vive por el Padre significa que fue engendrado por Él desde la eternidad, por lo cual es llamado unigénito. Engendrado significa que el Padre genera en la eternidad la subsistencia personal del Hijo, comunicándole la totalidad de su esencia divina, sin división, enajenación ni cambio. Y por compartir la naturaleza divina es que el Hijo tiene vida en sí mismo y es sustancialmente igual en divinidad al Padre. De esta manera, el Padre es el que dispone de la vida y en virtud de la generación ha concedido también a su Hijo el disponer de ella. Por ser engendrado, el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad y esto implica su unidad con el Padre, pues participa de su naturaleza y esencia divinas. La unidad del Señor Jesús con el Padre también es por la inquebrantable identidad de pensamiento y de acción entre ambos. En el capítulo 5, del 17 al 30, el Señor Jesús explica que Él ha decidido libremente someterse a la voluntad del Padre. Ahora bien, la declaración de Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy,
muchos la citan tan solo como el nombramiento de Jesús como Mesías y no en relación a su divinidad. Consideran que estas palabras se refieren únicamente a la exaltación del hombre Jesús como el Mesías, a quien se le llama Hijo de Dios, pero en un sentido meramente oficial, por la promesa hecha a David. No obstante, la Biblia enseña que Jesús es enteramente el Hijo de Dios, tanto por la generación del Padre como por ser el Mesías. Y si bien es cierto que nosotros también somos llamados hijos de Dios, lo somos por adopción y por su palabra morando en nosotros. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, también es llamado primogénito en relación a la creación y a causa de su encarnación. Pero con primogénito no se refiere a que fue creado por Dios, como dicen los testigos de Jehová y otros más, sino a que Él tiene el primado, porque Él está sobre todo. La palabra primogénito viene de la raíz griega protos, que significa principal o el más alto. Por tanto, Cristo Jesús, siendo el creador, es el primero sobre toda la creación. Y es el primero no en sentido ordinal, sino en el sentido de predominio sobre la creación, de la misma forma en que Él es la cabeza de su iglesia. Y así como el Padre da vida a Jesús, le conoce, le ama, le envía y ambos son uno, así el Señor Jesús nos da vida, nos ama, nos envía y es uno con nosotros. El que me come vivirá. Hay manuscritos que dicen el que me reciba. Así como el Señor vive por el Padre, así los creyentes vivimos por el Señor Jesús. Así pues, nuestra vida viene del Padre y llega a nosotros los creyentes mediante su Hijo amado. Por tanto, no existe vida natural ni sobrenatural que no dependa absolutamente de Cristo Jesús. Nosotros participamos de la íntima relación entre el Padre y el Hijo por nuestra comunión con Cristo, quien nos transmite la vida misma de Dios Padre, no como vuestros padres. El Señor Jesús termina su mensaje haciendo un fuerte contraste entre sus discípulos y los héroes muertos del judaísmo. Los verdaderos creyentes debemos reflejar la intimidad que supone nuestra vida con Dios Padre y con su Hijo y mostrarnos en nuestra relación con los demás como vivos entre los muertos. La razón y necesidad de la muerte del Señor, conforme a las Escrituras, es que nosotros tengamos vida, porque Él no ha venido a dar cosas, sino a darse Él mismo a la humanidad y por la humanidad vivirá eternamente. El que acepta, cree y recibe la revelación de Dios en Jesucristo, venido en carne, tendrá vida eterna. Cristo Jesús es la revelación de Dios, es el verdadero pan, la verdadera Pascua, la verdadera comida y bebida, no en un sentido literal, sino espiritual. Ser cristiano es vivir para los demás, por lo que al igual que Jesús, cada creyente debe considerarse a sí mismo como pan. Cada uno de nosotros debe repartir su pan, es decir, sus buenas obras, como si se repartiese a sí mismo entre los demás. Sus discípulos. No se refiere a los 12, sino a muchos de los oyentes en la sinagoga que también eran discípulos del Señor, de los cuales se dice eran una multitud. De entre este resto de discípulos es que el Señor envió a predicar a 70, y tras su resurrección se le apareció a más de 500. La narración pasa ahora a describir el resultado de su mensaje, ya no entre los incrédulos, sino entre sus propios discípulos. Dura es esta palabra. A sus discípulos, la doctrina del Señor les resultó dura de oír, de aceptar y admitir. A los duros de corazón, las palabras del Señor les resultan duras.
Les resultó insoportable por inaceptable e inadmisible por indefendible, según ellos. Estos discípulos se atragantaron con el pan de vida. Como estos discípulos, hay muchos hoy que no entienden la razón de la muerte del Señor. No les agrada la idea y le ven como un Mesías perdedor, desesperanzador, sin éxito, sin victorias y sin celebraciones. Les asusta lo de la entrega sin medida. Les resulta incomprensible que Jesús no quisiera gloria humana, sino que optara por ser siervo de los demás. Les sorprende que no quisiera ser rey y que encima le pareciera formidable el hecho de morir torturado. La idea de un Mesías crucificado es aún hoy un tropezadero para muchos. No creen que por su muerte Él ahora sea la piedra del ángulo, que es escogida y preciosa para los que en Él creemos, desechada y reprobada para los que no creen. Esto os escandaliza. En el original griego literalmente dice, os hace tropezar, os hace pecar. Este es el sentido de cuando el Señor dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dos son los inconvenientes que ven estos discípulos en Jesús, su origen divino y la necesidad de su muerte. Si es Dios, ¿cómo puede morir? Les parece incongruente e inaceptable. Por esto, el apóstol Juan dice que fue hasta después de su resurrección y por la acción y guía del Espíritu Santo que los discípulos entendieron las acciones y palabras del Señor. Hoy todos entendemos que la paga del pecado es la muerte y que el Señor Jesús murió en vez de nosotros para que tuviésemos vida. También entendemos que resucitó como primicia, para vivificar a los que en Él creemos, para destruir a la muerte y para sujetar todo al Padre. Y si viereis al Hijo del Hombre subir, esta es una reprensión del Señor a estos discípulos incrédulos, debido a que su origen divino y la necesidad de su muerte les es motivo de murmuración, enojo y rechazo. El Señor les reprocha que si no creen en su preexistencia ni en su encarnación, tampoco creen en su retorno al Padre. Algunos no leen aquí una reprimenda, sino una propuesta condescendiente, como si el Señor les dijese, si viereis al Hijo del Hombre subir, entonces ya no os escandalizaréis, entenderíais, comprenderíais correctamente mis palabras, me creeríais. Pero no es así. El Señor no se complace en la murmuración ni en la incredulidad, pues hasta invitó al resto a irse si querían. Con más dureza, el Señor les recriminó. Si esto os escandaliza, ¿cuánto más os escandalizaréis si os digo que el Hijo del Hombre ha de subir donde estaba primero? A estos incrédulos, verlo subir no les despertaría fe en el Señor. Al hombre natural, las cosas espirituales le son locura. Donde estaba primero. Antes de su encarnación, el Señor Jesús estaba junto a la gloria de su Padre. Y esto es lo que estos discípulos no creían. Y al igual que los fariseos, murmuraban también. ¿Cómo puede haber bajado del cielo si no es más que el hijo de José? Si no bajó, tampoco puede ser que suba. Por el tradicional criterio judío acerca del Mesías como rey guerrero, es que estos discípulos no pudieron aceptar la idea del sacrificio del Señor Jesús. Y esta es una advertencia contra el judaísmo mesiánico, que entre más se acercan a las supuestas raíces hebreas, más se judaizan y más se alejan de Cristo Jesús. El espíritu y la carne. La incredulidad de estos discípulos del Señor se debe a que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu de Dios. Con la palabra carne, el Señor se refiere a las pasiones pecaminosas, al mal y al pecado que mora en nosotros. Por esto la necesidad de nacer del Espíritu,
de hacer morir la carne con sus pasiones y malos deseos y de vivir en el Espíritu de Dios. No es por el bautismo en agua ni por participar de la Eucaristía que nacemos de nuevo, sino por la palabra de Dios, por la fe en Cristo Jesús y por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Solo naciendo de arriba es que somos aptos para participar del bautismo y de la mesa del Señor. Con la palabra carne, el Señor también hace referencia a la mentalidad terrenal, mundana, cuya perspectiva es la incredulidad y por la cual jamás se podrá superar el tropiezo llamado Jesús. El reconocimiento del discípulo Pedro de Jesús como el Cristo, dicen los sinópticos que no le fue revelada por nadie de este mundo, sino por Dios Padre. Esto significa que las religiones y filosofías humanas son sumamente inferiores ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por tanto, querer quedar bien con la gente en detrimento de la fe en Cristo de nada aprovecha, de nada sirve. La carne en nada aprovecha. Dice el apóstol Pablo que ocuparse de la carne, es decir, del pecado, de las pasiones, es muerte. El gnosticismo dice que la carne es nuestro cuerpo material. Por eso alegan que el cuerpo es malo y que por lo mismo el cuerpo del Señor Jesús no era real, sino aparente. Si así fuese, ¿cómo es que el Señor nos ofrece su carne o cuerpo como verdadera comida para vida eterna? ¿Y por qué el Señor nos sana de toda enfermedad y hasta promete resucitarnos? Hay un juego de palabras entre el cuerpo material como carne y el mal y el pecado que mora en nosotros como carne. Y la carne que dice el Señor que no nos aprovecha en nada es el pecado que mora en nosotros y del cual el Señor Jesús está libre. Las pasiones pecaminosas u obras de la carne obstaculizan la vida en el Espíritu Santo de Dios e impiden la obtención de la vida eterna. Por eso hemos de crucificar o hacer morir la carne, no satisfaciendo nuestros malos deseos, viviendo en el Espíritu y padeciendo persecución por la cruz de Cristo de buena gana. Mis palabras son espíritu y son vida. Los vocablos espíritu y vida son utilizadas aquí como sinónimos. Es el estilo literario hebreo de enfatizar una afirmación con otra parecida. Por ejemplo, en Salmos 24, el primer verso o frase dice: te dé conforme al deseo de tu corazón. Y esta es repetida y reafirmada con la segunda frase: y cumpla todo tu consejo. De igual forma, aquí la palabra espíritu se refiere al aliento de vida, pero no la vida material, sino la vida espiritual. La Biblia nos enseña que por la palabra del Señor Jesús recibimos el Espíritu Santo, obtenemos vida nueva, seremos juzgados, somos limpios, damos fruto, somos sellados con el Espíritu Santo, nos viene la fe en Él. Algunos de vosotros no creen. El Señor hace referencia aquí a discípulos suyos que no le creen. Esto evidencia que no todo el que milita dentro de una congregación cristiana tiene garantizada la vida eterna. La membresía en una visible organización eclesiástica no hace verdadero cristiano a nadie, sino solo la fe en Jesucristo y la operación regeneradora del Espíritu Santo en cada individuo por separado. Así pues, hay que hacer diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible está formada por todas las personas, creyentes e incrédulas, que participan de las actividades de adoración a Dios en una congregación cristiana y que durante los cultos reciben las bendiciones eternas y salvadoras. La Biblia dice que los incrédulos, por estar entre los salvos, son santificados también. La Iglesia Universal invisible está conformada por las personas verdaderamente salvas y que están entre todas las congregaciones cristianas visibles. La Iglesia invisible
es la verdadera iglesia. Es la que el Señor Jesucristo reconoce como suya, pues como dijo el apóstol Juan, no todos son de nosotros. Su carácter de invisible lo establece la incapacidad humana de especificar infaliblemente quién de manera individual y personal pertenece a ella y quién no, independientemente de su visible filiación eclesial cristiana. De ahí la amonestación a cada cual de procurar que su nombre esté escrito en los cielos, de examinarse a sí mismo si está en la fe y que el que piensa que está firme, que se cuide de no caer. De aquí que el apóstol Pablo dice, el fundamento de Dios, que es Cristo, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesús sabía quién le había de entregar. Los incrédulos recelan de la capacidad del Señor de saber todo de antemano sobre las personas. Celso, un filósofo griego del siglo II después de Cristo, férreo oponente de la iglesia primitiva, dijo que la traición de Judas contradecía el conocimiento divino de Jesús. En su mente terrenal, supuso que si lo hubiese sabido, lo habría evitado. Es que quien no conoce al Señor Jesús personalmente, cualquier cosa habla y sin fundamento. La ignorancia es atrevida. Por su parte, el gnosticismo enseña que Judas Iscariote es otro maestro ascendido como Jesús y que la vida, pasión y muerte de Jesús es un teatro cósmico. El apócrifo Evangelio de Judas describe a Judas Iscariote como tan solo desempeñando un papel dramático. Pero el que todo estuviese perfectamente planeado por Dios Padre no significa que fuese una mascarada sin sentido o que Judas no actuó libre ni consciente ni voluntariamente. Dios, en su eterna e infinita sabiduría y poder, puede poner a prueba la fe o la incredulidad de las personas sin herir su libertad. La vida, pasión y muerte del Señor Jesús, predestinada desde antes de los siglos, el apóstol Pablo la denominó misterio de la piedad, y este ha sido revelado a los que creemos en Cristo Jesús. Muchos ya no andaban con él. La apostasía es el peor pecado que se puede cometer, pues muy a pesar de los predestinacionistas, también a los apóstatas les fue dado del Padre venir a Jesús. Creyeron en él, le recibieron, pero luego le rechazaron. Menospreciar su carne y su sangre después de haber conocido la verdad es un pecado voluntario, deliberado, cuyo resultado es la condenación. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos de constantemente pedir al Señor que nos abra el oído para no ser rebeldes y para no volvernos atrás. El Señor Jesús no modifica su palabra por un abandono masivo, ni se retracta para quedar bien con los incrédulos. Más bien preguntará, ¿queréis iros vosotros también? Y añadirá, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Queréis iros también? Pregunta del Señor a los 12 y a nosotros también, no es retórico. Es real. El Señor Jesús sabe que los que le han sido dados por el Padre, ninguno se va a perder, excepto el hijo de perdición. Simón Pedro dijo. La confesión del discípulo Pedro está colocada aquí en un contexto diferente al de los sinópticos. Para los sinópticos, esta confesión es el resultado de una percepción naciente en la mente de los discípulos acerca de la naturaleza de Jesús como Mesías. Para el apóstol Juan, lo dicho por el discípulo Pedro es una declaración confesional formal expresada a manera de enunciado en medio de un ambiente de deserción y traición. Los sinópticos colocan la escena en Cesarea de Filipos.
mientras que el apóstol Juan aparentemente continúa toda la escena en Capernaum. Lo que explica adecuadamente estas diferencias entre los evangelios son los objetivos teológicos de cada evangelista. Probablemente, mientras el apóstol Juan escribía su evangelio, en su mente estaba la imagen de la iglesia perseguida y la consuela diciéndoles que al Señor lo rechazaron sus más allegados. Haya sido en Filipos o en Capernaum, la confesión del discípulo Pedro ocurrió y es resultado no de una imposición, sino de una experiencia personal que supone su profunda comprensión de la revelación de Cristo Jesús. ¿A quién iremos? Ante la retirada de muchos de sus discípulos, el Señor le preguntó a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y el discípulo Pedro responde a la pregunta con otra pregunta, buscando una respuesta negativa y estableciendo que no hay alternativa mejor ni igual que el Señor Jesús. Y todos los que hemos sido salvos por el Señor estamos de acuerdo con esto. Tú tienes palabras de vida eterna. El mensaje del Señor Jesús no es solo una reflexión sobre la vida eterna, sino que es fuente de vida y comunica esa vida a los que le recibimos y le creemos. Y quienes hemos experimentado esa vida no podemos encontrar satisfacción en ninguna otra parte ni con otra persona que no sea con Él. De este modo, Pedro y los demás discípulos, y nosotros con ellos, demostramos haber creído y que estamos en plena certeza que el Señor dice verdad. Esta confesión de solo tú tienes revela el carácter exclusivo del reino de Dios. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. Al Padre solo nos lleva nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús no hay ecumenismo con los demás dioses, pues no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esta confesión de todo creyente implica también que arriba en el cielo y abajo en la tierra, el único que tiene buena voluntad para con los hombres es Cristo el Señor. Alejémonos pues de quienes predican a profetas, a apóstoles o a iluminados, incluso a sí mismos, y no al Señor Jesucristo. Hemos creído y conocemos. El discípulo Pedro no indica aquí un orden de incidencia, pues no necesariamente hay que creer primero para conocer después. A veces se busca primero conocer para luego creer. El Señor Jesús y el apóstol Pablo dijeron lo mismo, pero de manera inversa. Han conocido y han creído. Así pues, ambos verbos están dichos como sinónimos, como actos complementarios. Por esto, la confesión de Pedro no es especulación ni posibilidad, es convicción, es certeza, es verdadera fe. Hoy día, el concepto fe ha sido desvirtuado tanto que lo han aunado al principio de autoridad para hacerlo valer. Y se dice que fe es aceptar la verdad de la iglesia o aceptar el credo de la iglesia. Y hay de los que hagan preguntas incómodas sobre los artículos de la confesión de fe o sobre la predicación. Otros hablan de la fe como posibilidad y ante una petición o una necesidad dicen, por fe hermano, por fe. Pero esto no es fe, es fideísmo. La fe no es ciega. Y otros dicen que orar con un vaso con agua o con un pañuelo ungido es tener fe. O que orar sin aceite no es fe. Olvidan que la fe debe ser en Cristo y no en el agua o el aceite. ¿Qué es fe? La Biblia define fe como convicción, certeza, seguridad. No es admisible la palabra confianza como sinónimo de fe porque la confianza no es fe, más bien es resultado de la fe. Tampoco se admite la palabra creer porque esta palabra conlleva también una connotación de suposición y dado que en ciertos momentos resulta ambigua, es preferible no usarla. El evangelista Lucas une el costo de seguir a Jesús con la sal, símbolo de la verdad, describiendo
entendiendo la fe del creyente como una adhesión a Cristo tan fuerte como la irrevocabilidad de un pacto hecho por Dios. Por tanto, la fe es convicción, porque implica una fuerte adhesión a la verdad, y esto va en conformidad con todos los ejemplos presentados en Hebreos capítulo 11. Esta fuerte adhesión a la verdad implica una vida vehemente y consecuente entre lo que se dice y lo que se vive, capaz de no anteponer la pasión a los principios. La fe es una convicción tan maciza que hay fuerte disposición a morir por la verdad, y este es el tipo de convicción que el Señor Jesús quiere de nosotros. Esta convicción es un proceso exclusivamente personal y totalmente diferente a las creencias encapsuladas como píldoras a tomar. Sin un convencimiento propio de la verdad, la fe en Cristo es vana, pasajera, ambigua, insegura. Y ya no es fe, es fideísmo, es creer por creer, es una creencia superficial degradada a superstición. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta misma declaración empieza el Evangelio de Marcos. Tú eres el ungido, es decir, el Mesías, el Hijo del Padre viviente. Así lo reconoció el ángel Gabriel. Así lo declaró Dios el Padre cuando el Señor Jesús se bautizó y cuando se transfiguró. Incluso los demonios así lo reconocen. Así lo presentó el Bautista, y el Señor Jesús se presentó a sí mismo de esta manera. En varias ocasiones los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, y ya siendo apóstoles así lo proclamaron. Y hubo quienes, aunque no fueron discípulos, que confesaron también que Jesús era el Hijo de Dios. Al hacer esta confesión, honramos y glorificamos al Padre. Obtenemos la salvación y el reconocimiento de Cristo el Señor. Quien crea y declare esto, hace constar que procede de Dios y que el Padre y el Espíritu Santo están en él. Yo los escogí a vosotros. Aquí Jesús aclara a los 12 que Él es Señor, aunque la gente no lo crea, y que ellos creen porque Él se los concedió al elegirlos. El Señor Jesús no se deja llevar por el ego ante las palabras de reconocimiento del discípulo Pedro, sino que, al igual que con los galileos que le expresaron grande admiración, marca sus reservas. 2 veces se enfatiza en el Evangelio de Juan que el Señor es quien eligió a los 12. Igualmente, el Señor nos eligió a nosotros y no al contrario. Él nos amó primero. Los sinópticos dicen que inicialmente el Señor llamó a los apóstoles con el familiar sígueme, y que este vocablo lo usó solo con los apóstoles. Luego, tras un largo periodo de oración, el Señor celebró una reunión especial para constituir formalmente el grupo de los 12 y los seleccionó como Él quiso. Es llamativo que en el Evangelio del apóstol Juan el vocablo sígueme no fue dicho a Natanael y que se lo expresó a Pedro hasta después de su resurrección. Quizá desde la perspectiva del apóstol Juan, el Señor sabía que Pedro le iba a negar. A este respecto, el evangelista Lucas especifica que el Señor oró por la fe de Pedro. Uno de vosotros es diablo. Desde el inicio de su evangelio, el apóstol Juan ha indicado que el Señor no se fiaba de nadie porque conocía a todos, que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y entre los que el Señor escogió estaba Judas Iscariote, aún sabiendo que era calumniador o diablo, o precisamente lo escogió por eso. Esto evidencia que haber sido llamados por Cristo no garantiza nuestra permanencia o fidelidad y significa que ni su previo conocimiento ni su elección compromete u obliga nuestra libertad. Y cuando confrontó a los que él había elegido preguntándoles si se querían ir, demuestra que somos nosotros quienes decidimos sobre nuestro estado futuro en el reino de Dios. Jesús identifica a Judas Iscariote como diablo, palabra que significa calumniador, acusador, porque actúa como tal. Parece ser que desde un principio Judas discrepaba en su mente con el Señor, pero nunca lo dijo y tampoco cambió de parecer.
Los 12 son una figura de la iglesia, y así como en el grupo de los 12, también la iglesia está enturbiada con miembros que de manera oculta son adversarios de Cristo. El Señor Jesús también identificó al discípulo Pedro con Satanás, o adversario. Pedro buscó convencer al Señor Jesús de no morir y después no quiso que le lavara los pies. Intentó que el Señor no fuese apresado en el Getsemaní y finalmente lo negó 3 veces. Examinémonos pues a nosotros mismos si estamos en la fe, y si pensamos estar firmes, procuremos no caer. No vaya a ser que seamos hallados faltos y que estemos alineándonos con los enemigos del Señor.